Ok. Bueno, pues en esta segunda parte esta segunda hora, vamos a decirlo así, de la primera sesión, me gustaría poder tener la posibilidad de reflexionar junto con ustedes sobre la cuestión social de las familias en Latinoamérica. Y para eso en el blog, también en la plataforma, se han subido una serie de materiales infográficos que hablan sobre distintos temas, entendiendo un poco y rescatando lo que yo les decía en el primer video sobre la cuestión social, cómo entender la cuestión social de las familias, ¿no? Más allá de las problemáticas, porque las problemáticas también, así como las expresiones familiares, son diversas. Eh, por mucho tiempo en trabajo social también ha habido esta, ¿cómo decir? Este ejercicio, un poco esta inercia también tradicional de hacer diagnósticos sobre indicadores no muy, aparte de lineales homogéneos, ¿no? Pensando en que las problemáticas pudieran colocarse sobre una base, digamos, sobre resultados sumados, sobre cierta sumatoria de indicadores e índices que efectivamente son primordiales, como saber la situación socioeconómica de una familia, cómo vive, si en su casa hay servicios básicos necesarios como agua, luz, si de qué materiales o qué características tienen sus hogares, ¿no? Por supuesto que eso es necesario y primordial, pero volvemos a lo mismo, las problemáticas son diversas también en el sentido de que si pensamos en familias con este diálogo, ¿no? o esa capacidad performativa, ese diálogo entre el contexto social y la intersubjetividad, la dinámica que existe al interior de ellas, si pensamos en esto también las problemáticas son diversas. Entonces, me gusta siempre iniciar más que de hablar de problemáticas o de una sola problemática, más bien apuntalar la cuestión social de las familias, de algunos temas que sí compartimos en común en los países de Latinoamérica y a partir de ahí, entonces sí, poder pensar o profundizar en las problemáticas desde un enfoque distinto, en este caso desde el enfoque de los derechos humanos, que eso es también un poco de mi expertise, de mi experiencia profesional que he tenido como trabajadora social y que es algo que comparten muchos de las y los trabajadores sociales en el mundo, en los recorridos que hemos tenido, las inmersiones que hemos tenido como activistas y como también en algunos casos como defensores y promotores de los derechos humanos en comunidades, en familias, en territorios. Entonces, digo, también para algunas personas que dicen, no, eso de los derechos humanos no es cosa nuestra. No, claro, los derechos humanos son también una materia muy profunda, ¿no? Pero en términos de activismo, en términos de promoción y en algunos ejercicios incluso también de defensa de esos derechos, no a nivel jurídico, sino en una defensa más desde los procesos de exigibilidad y desde los movimientos sociales, pues sí, hay muchos trabajadores sociales que hemos estado inmersos en esos procesos. Entonces, por eso es que yo les hablo desde esta lógica, ¿no? A partir de postulados básicos, por supuesto, y a partir de una corriente completamente distinta o desde pensados desde las epistemologías del sur, es decir, aportaciones más bien de colegas y aportaciones de construcciones más que surgen a partir o más desde nuestras realidades latinoamericanas que desde realidades anglosajonas, norteamericanas o europeas, ¿no? Y bueno, haciendo esa aclaración. Bueno, les voy a compartir otra vez la pantalla para que veamos una serie de infografías. No me voy a detener en ellas, solamente es como
para que tengan la posibilidad para que tengamos la posibilidad de hacer este recorrido. Ahí déjenme decir, ahí está. Sí, solamente me gustaría como revisar con ustedes algunos temas, ¿no? Que me parece que son importantes, también en torno nada más de pensar esa cuestión la cuestión social de las familias hoy. Hay una que ya no toqué pero bueno, todo este material también va a estar subido a la plataforma. Ok, ahí está, ¿no? Bueno, tenemos este tema, ¿no? Inclusive este material fue parte de una serie infográfica justo la serie toda completa se llamó Coyuntura y Cuestión Social de las Familias Mexicanas Hoy, en donde pude como seleccionar los temas más coyunturales, más presentes, de mayor problemática en la actualidad de familias mexicanas. Estas infografías fueron elaboradas en el 2018, si no me equivoco. Entonces, bueno, tenemos como un primer tema de esa cuestión social de las familias hoy, el tema del desplazamiento, en las familias desplazadas, ¿no? Básicamente que es por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de impunidad en los sistemas judiciales y por cuestiones obviamente de injusticia. Perdón, pero ahí sí se graba el video. Otro tema que tenemos también como este tema en el cual compartimos cierta sensibilidad y responsabilidad respecto a este tema. Las familias que migran, las familias ante la migración. Ahí yo ponía como un subtítulo, ¿no? Exiliadas por la pobreza o por la violencia. Estos son, en algunos datos son obviamente datos de México, particularmente, pero tenemos pues como les decía yo, esta responsabilidad compartida cuando hablamos del tema de la migración y de pensar en las familias, pues todas las situaciones que las familias centroamericanas pasan en su tránsito por México y también algunas que se han quedado ya en México a trabajar y que incluso han podido afortunadamente construir una vida, obtener un trabajo o generar algún proceso de actividad productiva ya en nuestro país. Y bueno, en México ya no lo tenemos como tal, la dinámica de la migración. Ahora se tiene más, o sea, el exilio se tiene más desde Centroamérica, pero por supuesto que en los 40, 50 y 60 tuvimos un gran exilio o grandes procesos de migración hacia los Estados Unidos, Canadá, por parte de familias de mexicanos, por parte de mexicanos. Entonces hubo ahí efectos de la migración al interior de las familias en las que seguramente ustedes también como país centroamericano, como uno de los países también que más se expulsan, ya no ahora a personas, sino a familias completas, pues hay también una labor, hay una reflexión que compartimos en el sentido de la prevención que tendría que haber en el tema de la migración. Y uno de esos sentidos del problema de pensar la migración desde las familias tiene que ver con lo que yo les comentaba en el video anterior, que es esta parte del famoso sueño americano, ¿no? Que en términos reales no es sueño, es la pesadilla norteamericana y que a veces en lo terreno, en la dimensión intersubjetiva de las familias, sobre todo con una situación socioeconómica muy precaria, muy difícil, muy débil, piensan que es como la posibilidad, la única o la última posibilidad de resolver la cuestión estructural de su pobreza.
o de resolver la cuestión de la pobreza estructural que han tenido legada desde años. Ese es un tema. Y el otro tema, por supuesto, es aquellas familias que no migran, sino que son más bien exiliadas, que son empujadas a salir de sus contextos de origen, dado la violencia, ¿no? Hay también un tema, ¿no? Son desplazadas o son migrantes. Me parece que el tema entre la definición y el diagnóstico tiene que ver con la decisión, en los términos sobre los que se decide salir del país de origen y migrar hacia otro país, sobre las razones y las intenciones, ¿no? Siempre que hay una situación forzada, tiene que ver con exilio, tiene que ver con desplazamiento más que con migración. Bueno, esos son temas que, por supuesto, compartimos como países, ambos países, ¿no? Tanto México como países centroamericanos. Bueno, por supuesto, el tema, sin caer en la psicologización de nuestro diagnóstico o en la psicologización de nuestra actuación profesional como trabajadores sociales, me parece que esto es muy importante también, el término de profundizar o de reconocer que las emociones son un componente central en esa intersubjetividad que significa la familia, y entonces en ese sentido esta infografía habla o coloca un poco el hablar de las emociones como una construcción social y que se crea y se recrea al interior de las familias, y de las cuales también surgen, ¿no? Varios puntos desde los cuales podemos entender la intimidad del hogar, de lo que se puede vivir adentro del hogar, y de procesos de procesos que generan problemas, que son problemáticos al interior y al exterior de las familias, como es la violencia familiar. Bueno, familias diversas. Esto es más que nada como para mostrarles lo que se habló en el primer video, en realidad. Y bueno, esta es muy actual sobre la cuestión social de las familias hoy, ante el COVID, ¿no? ¿Qué papel, qué protagonismo ha tenido no solamente el hogar, o sea, no solamente hablar del confinamiento, sino en términos también de prevención de la salud, ¿no? Este tiene un título muy interesante, ¿no? Tu familia, el cerco sanitario de primera línea. Tu casa, el espacio más seguro ante el COVID-19. Pero me gustaría quedarme con la primera idea, ¿no? La familia como primer cerco sanitario ante una coyuntura pandémica, una coyuntura epidemiológica de un virus que ha impactado a nivel mundial. Y bueno, tiene que ver, por eso les decía, no solamente tiene que ver con el confinamiento, con el quedarse en casa, sino que tiene que ver con todo un proceso de reelaboración, de pensar la casa y las costumbres y ciertos hábitos que tienen que ver con la protección ante el contagio de este virus, ¿no? No solamente en términos de limpieza, sino inclusive el uso del tapabocas, la careta, qué hacer cuando una persona de la familia enferma. De hecho, ya hay estadísticas, ya hay números que están demostrando que el mayor centro de contagios es justo la familia. Pasa un poco, esto me hace reflexionar un poco con lo que de manera paralela, pues sí, surgió en México entre los años 80 y 90 con el virus del VIH, con el virus que produce la enfermedad de SIDA. Se empezó a dar un fenómeno en México en donde esto fue en los 90 ya, porque también el virus de VIH no es un virus que se pueda manifestar como el virus de la influenza, ¿no? Que a días, o como este virus que tiene un tiempo de incubación de cierto lapso de días, entre 6, 7, hasta 14 días.
el virus VIH puede manifestarse, una persona puede tenerlo y manifestarse hasta 2, 5, 8 años, 10 años. Entonces, en la década de los 90 se empezó a dar un fenómeno muy especial, porque el número de contagios de VIH en mujeres era mayor en mujeres esposas, amas de casa, que en mujeres que ejercían el trabajo sexual en las calles. Este fenómeno empezó a tomar un interés también de salud pública y se empezaron a hacer diagnósticos y estudios respecto al tema. Y se descubrió que los contagios los contagios de estas mujeres que eran amas de casa, que eran esposas y que en los cuestionarios decían, manifestaban en muchos casos, ser, haber tenido una sola pareja sexual en su vida que era su esposo, o sea, ninguna infidelidad, incluso en muchas historias de ellas, haber tenido una única y primera experiencia sexual y que esa la habían tenido con su esposo, en matrimonios, además no de 2, 3 años, no, en matrimonios que iban de los 15 a los 26 años, 22, o sea, entre el tiempo de 15 a 30 años de casados. Pues resulta que los contagios, la mayoría de los contagios venían de sus esposos. Y las razones de estos contagios no eran por motivo de que los esposos fueran en su mayoría, hubo un sector que sí, pero no en su mayoría, que fueran consumidores de prostitución o de comercio sexual, sino eran hombres que tenían una doble vida, eran hombres en su mayoría homosexuales de closet, ¿no? Que no habían podido como reconocer su orientación sexual de manera familiar, abierta, y que aunque se hayan casado y aunque hayan tenido hijos, mantenían una relación homosexual, y en otros casos eran hombres bisexuales, ¿no? Ya aceptadamente bisexuales. Entonces esto pues notó un interés particular. Bueno, eso me hace trasladar un poquito también el asunto con el uso del tapabocas, los famosos guantes, ¿no? Que ya han dicho un poco que no sirve de nada, más bien lo que sirve mucho es el uso del tapabocas y de la careta, por el tipo de contagio, ¿no? Y bueno, ya hay estudios hoy en día que dicen que el mayor centro de contagio hoy en día, el mayor espacio de contagio, está siendo o se está viendo en las familias, ¿no? Y porque en las familias, pues aparte de, pues, no se concibe de que dentro de mi casa yo tenga que tener el tapabocas, ¿no? Si convivo con otra persona o, por ejemplo, con mi esposo, mis hijos, ¿no? Pues no hay nada de distanciamiento social que pueda haber, ¿no? Entonces hay como como algunos procesos también que contradicen y que ponen, yo creo, a las familias en una tensión, o a los integrantes de las familias en constante tensión, y no es una tensión que acepten, que yo pueda percibir que acepten, ¿no? Como te digo, yo no voy a tener tapabocas aquí en mi casa, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de abrazar a mi hijo, ¿no? Y en algunos casos, aunque aquí en México han hecho mucho énfasis de que se separen a las personas mayores, que no las visites, que no hagas fiestas, que no, se hacen, porque hay procesos convivenciales, hay procesos sociales que difícilmente se pueden romper por un establecimiento, un lineamiento sanitario. Entonces eso es también parte de las dificultades, ¿no? De lo que representan también la cuestión social de hoy en día, las familias en Latinoamérica, y más ante este proceso de epidemia mundial. Bueno, ahora vamos a regresar a la
a la presentación. Bueno, otro enfoque para entender el diagnóstico de la familia, obviamente desde los derechos humanos, y parto de este esquema, ¿no? Bueno, creo que ya he abordado, ¿no? Que es fundamental que entendamos a la familia como una categoría, una construcción sociocultural histórica que va cambiando y es mutable al paso del tiempo. No solamente al paso del tiempo, sino también es mutable en sentido de las interacciones que van teniendo con el contexto social y viceversa. Eh, es imperante también hoy en día ya no hablar de tipologías. En ese sentido, sí parto desde la asunción de la perspectiva de la universalidad, la integralidad y el trato igualitario y la no discriminación de las familias. Obviamente desde nuestros cuerpos disciplinares y desde la producción académica, porque en ese sentido es que se van a poder cambiar y transformar las estructuras de políticas sociales, de atención desde el Estado que tengan que construirse, diseñarse para estas familias. Más allá de la tradición de corrientes teóricas y dominantes, ¿no? El abordaje de las familias, generar este tipo de posibilidades innovadoras, de caminos metodológicos innovadores, ¿no? Y en ese sentido también la propuesta esta que les voy a presentar, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de la pluralidad metodológica que parte desde la premisa de entender la investigación desde este enfoque de los derechos humanos y que tiene que ver con demostrar las condiciones de vulneración desde los derechos humanos. Yo les hablaba en el primer video de que ni las familias ni las personas son vulnerables, son vulneradas, y eso es un cambio de 360 grados para poder entender la problemática y para también cómo entender el abordaje. Y también desde la posibilidad de mostrar estas condiciones de vulneración, de poder documentar, más que hacer un diagnóstico sobre la función o la disfunción de esas familias, poder documentar el abuso, la vulneración del sujeto de derechos que es la familia, y en ese sentido también descubrir caminos de exigibilidad. Aquí tengo esta palabra de empoderamiento, pero realmente no me gusta mucho. En inglés se maneja un término mucho más correcto que es advocacy, y me gusta más porque tiene que ver con promoción y defensa, ¿no? O sea, con las posibilidades de promoción social y de defensa que tienen las familias de ellas mismas ante estructuras de organización social tendrían mucho más cobertura y poder como es el Estado, el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, desde esta lógica he podido construir o he podido pensar en estas tres dimensiones categóricas, ¿no? Desde la posición, condición y situación que ahorita ahí está una matriz donde se las explico, ¿no? Sí, dimensiones categóricas para el análisis y estudio de las familias, como de la intervención social de las mismas. Entendiendo por posición posición de las familias respecto a otros sistemas de organización macroestructural más complejos como los estados-nación, como los sistemas el sistema económico mundial, y la posición como el resultado de la relación que tienen las familias con esas estructuras más grandes y más poderosas, y por lo tanto entender que esa relación es una relación de desigualdad. Porque hay finalmente componentes de dependencia. Una muy clara, ¿no? El trabajo, una clarísima idea en esa relación que debe de haber dialógica, ¿no? Si no hay trabajo, pues no hay posibilidad de llevar sustento a la casa y viceversa, ¿no? Si no hay sustento en la casa, pues no puede haber una fuerza productiva que salga al Estado. Entonces, un poco entenderlo desde esa lógica. La condición de las familias, aquí ya más pensado desde una perspectiva social, histórica, en relación a la concepción de estos modelos ideales romantizados de lo que debería ser la familia, y ahí sí, y muy claramente, muy claramente pensado desde una perspectiva crítica del género, es decir, hay por siglos
ha imperado la idea de el patriarca o de lo que algunas compañeras feministas, yo no me declaro como feminista, pero algunas compañeras académicas feministas que han podido elaborar este concepto de la familia patriarcal. Bueno, no elaborar, ellas no elaboraron ese concepto, lo elaboró Federico Engels, también lo acuñó, lo pudo profundizar en algunos textos un poco Carlos Marx, y ya a partir el feminismo crítico ha venido como profundizando en ese concepto de la familia patriarcal. ¿Qué es esto de la familia patriarcal? Bueno, entender a la familia como una estructura de reproducción del legado masculino, meramente, ¿no? Incluso en el derecho civil familiar lo podemos ver. No sé si alguna vez se han hecho preguntas de por qué va el apellido primero del papá y en segundo el de la mamá, o en el caso de que exista una mujer que decide registrar a sus hijos o a sus hijas de manera como hijos naturales, ¿no? Pues va su apellido, pero ahí hay una diferencia, ¿no? Hijos naturales, ¿no? Como si fueran en algunos tiempos cuando esto no estaba legislado, pues se registraban como si fueran tus hermanos, ¿no? O tus hermanas, por estas inequidades que existen en la estructura del derecho, que tiene que ver con la idea del patriarca, del jefe de familia, el jefe de la tribu, ¿no? Entonces, por siglos ha imperado esta idea, y entonces pensar la condición nos interpela, la condición de las familias hoy en día, nos interpela en este clima de época, ¿no? Pensar en los rasgos de las sociedades contemporáneas y un poco pensar en las familias desde esta modernidad y posmodernidad, ¿no? Un poco como también se habla de la posverdad, es también un poco de lo que estamos hablando con lo que nos trajo la modernidad como contradicciones de la vida social, y una de ellas, por supuesto, está implícita en la familia, ¿no? Y como en la realidad de la posmodernidad, pues estas diferentes expresiones familiares que van más allá y que complejizan más allá de este patriarca, ¿no? Que es dueño además de la vida, no solamente es el patriarca, o sea, no solamente es el que provee, sino es dueño de la vida de la mujer y de los hijos, que eso es quizá el rasgo más violento de la concepción de la familia patriarcal. Y la situación de las familias, ¿no? En términos interpersonales, las familias como relaciones dinámicas, psicosociales y relacionales dadas al interior y con proyección hacia el exterior del ámbito íntimo de las familias, ¿no? Su día a día, pensar en su cotidianidad, en la interacción con los entornos y también en situaciones derivadas por acontecimientos coyunturales, devastadores o traumáticos. En ese sentido, bueno, hablamos, hay a veces, y ahí es una aclaración que les quisiera decir, no hablamos de la condición socioeconómica porque esa estaría más colocada desde la posición, ¿no? De las familias respecto a la relación de desigualdad que tienen frente a un Estado que les debería de garantizar sus derechos sociales, ¿no? Por eso de la cuestión socioeconómica no la hablamos como cuestión, no la hablamos como situación, no, perdón, no la hablamos como condición, la hablamos como situación, la coloco yo como una situación. Pero también hay situaciones muy específicas que impactan la vida familiar a partir de coyunturas, como lo que vemos por riesgos biológicos o virológicos, como es en este caso del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, o por sismos, por huracanes, por cuestiones que pueden ser devastadoras a nivel ambiental y que las familias pueden perder su patrimonio completo en ese tipo de acontecimientos, y también acontecimientos traumáticos de tipo más social, como la guerrilla, las dictaduras, contextos de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Actos provocados por el mismo ser humano, ¿no? En el sentido de devastación y de desastre. En esta concepción de desastre, entendiendo por desastre que
no lo provoca la madre tierra, ¿no? El desastre no lo provoca la naturaleza, lo provoca el ser humano. En ese sentido es que estamos pensando en estas como dimensiones categoriales, que no son las únicas, sino es como una aproximación. Y aquí me gustaría entonces irme a ya claramente al libro que les comparto como producción, como una posibilidad de producción académica, que es este libro que se llama Sistematización de Experiencias y Procesos de Exigibilidad por los Derechos Humanos de las Familias, una reformulación diagnóstica de estudio y trabajo social con familias desde el enfoque de los derechos humanos, y que, bueno, es un producto de investigación. Ay, es la portada nada más. Discúlpenme, aquí voy a tener lo que bajar. Ya creo que se lo había mandado a Sandra, si no también va a estar en sus blogs, va a estar en sus blogs, por supuesto. Por aquí debe de estar. Perdón, coloqué la portada y no. Ahora sí va a estar, versión final. Bueno, este es más que un libro, es un manual, es en realidad un manual digital que tuve la oportunidad de producir a partir de un proyecto de investigación, un proyecto de investigación pedagógica. Déjenme ver porque creo que no se bajó. Perdón, estas cuestiones sí que son bien difíciles. Bueno, les voy platicando. Es un proyecto que tuvimos la oportunidad, un producto en el que se tuvo la oportunidad de hacer una sistematización, una producción a partir de una investigación más bien de tipo pedagógico para la renovación curricular de contenidos en diferentes asignaturas, pero asignaturas que tenían como eje principal la intervención con familias, ¿no? El tema de las familias. Sí, ahora sí vamos a tener, bueno, ahí viene una serie de cuestiones muy interesantes. Les invito mucho a leer la primera parte, a leerlo todo. En realidad, bueno, no para mañana, sino para el día que vamos a tener la primera sesión, sino para la segunda sesión. Van a tener una semanita con la cual, pues yo creo que sí es un tiempo óptimo para poder leer todo el manual. Y bueno, miren, que se explica mucho esto de la cuestión social, ¿no? Hay un subtítulo a lo mejor voy a ir así, eso. La cuestión, las familias como víctimas, en la página 73, entonces, ¿no? Familias víctimas del colonialismo, capitalismo y patriarcado. Esto es muy importante para entender lo próximo, ¿no? Que me gustaría aquí leerles, ¿no? Voy a tratar de agrandar la vista, exactamente, ¿no? Ante, bueno, un contexto que desarrollo previamente, ¿no? Las familias se ven atoradas en 3 circunstancias singulares: experiencias de sexismo al interior y al exterior de las propias familias, problemáticas fuertes de justicia distributiva, es decir, la capacidad microeconómica y adquisitiva que tienen las familias para sobrevivir ante este contexto, como yo les decía, de una economía de mercado que ha apostado por el consumo y por la producción superficial y artificial de necesidades, ¿no? Así como algunas situaciones de las familias que expresan desigualdades múltiples
que en su posición, condición ante sistemas sociales de mayor estructura y concentración de poder. Este subtema en esta parte del libro es una elaboración también que hago a partir de las contribuciones de Boaventura de Sousa Santos, del doctor Boaventura de Sousa Santos, cuando habla del desarrollo de estos tres yugos, ¿no? De los que nos tenemos que deconstruir y reconstruir, que es soltar el colonialismo, repensar y repensar y reconstruir otras formas de convivencia más allá del patriarcado y del capitalismo. Eso es como sustancial en esta parte. Y entonces, estas circunstancias singulares que también están muy apegadas al entendimiento de esas dimensiones categoriales de la posición, condición y situación, es que está este esquema que me permite explicar un poco pues, la elaboración de las matrices de ejercicio que a continuación les explicaré. Entonces, todo esto, ¿no? Todo esto nos hace pensar en los procesos de discriminación estructural de las familias. Y aquí me gustaría leerles pues, qué entendemos por discriminación estructural. Discriminación estructural es, ay, perdón, ya, válgame, se subió mucho, va. Discriminación estructural, entonces la entendemos como aquella que tiene dos inercias y materializaciones tanto en la cultura, en la convivencia, como en las políticas públicas. Una de ellas, la discriminación vertical, que es la práctica que se da desde las instituciones hacia las personas, hacia las familias, los colectivos, OSCs, y así como la discriminación horizontal, que es aquella que se practica desde y dentro de casa, desde cómo se construyen las relaciones con la otredad. Ahora bien, es importante que estas colocaciones de diagnóstico, ¿no?, retomen el concepto de estas dimensiones de exterioridad e interioridad, de las cuales nos viene hablando Dussel, nos viene hablando Gabriel Herrera Salazar, nos viene hablando Richmond, nos viene hablando Barr, ¿no?, Heroles, ¿no?, sobre dimensiones que permiten visibilizar las consecuencias y magnitudes de los actos de discriminación estructural dentro y fuera de las familias, y entender así a las familias como víctimas de violaciones graves a derechos humanos. La interioridad sin duda se da a partir de los límites de las estructuras del hogar como espacio social del primer orden de las familias, y la exterioridad de las familias se entiende como ese primer radio de convivencia externa y segundo plano en el entorno de socialización. Redes de apoyo social, comunidad, barrio, territorio, ese tercer plano de socialización también que significan las instituciones y sus políticas públicas, los cuales en su totalidad forman entornos de convivencia. Y bueno, yo traigo la propuesta aquí, que es un poco, pues se los voy a explicar, y para que puedan ustedes que puedan hacer un ejercicio con el cual podamos entrar en la segunda sesión, ¿no?, como tarea. Déjenme, porque voy a... De verdad no quiero que se me pase mucho, mucho la página. Sí, les explico entonces, ¿no? Es una matriz que estoy yo proponiendo aquí, de cómo poder analizar un caso, aquí está justamente, ¿no? De cómo poder analizar algunos casos y con los cuales nosotros podamos interactuar o acercarnos a esta primera, como un ejercicio de aproximación a esta reformulación, estas posibilidades de reformulación diagnóstica de la cuestión social de las familias, ¿no? Bajo esta mirada también de profundizar en la discriminación estructural de las familias y de las violaciones de la posición, condición y situación de las familias frente a sus derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido,
hay una matriz, no es un producto, no es una herramienta acabada, realmente es una herramienta en proceso, ¿no? También de ser, o sea, de estarse aplicando y de estar siendo comprobada como una herramienta, ¿no? Que nos permita profesionalizar y profundizar en esta intervención social con familias o del trabajo social con familias, del trabajo social familiar. Y en este caso, bueno, estoy proponiendo esta matriz, ¿no? De doble entrada, que en un primer recuadro nos pide la descripción un poco de la configuración familiar, ¿no? Fíjense la diferencia de hablar del tipo, hablar de la configuración o de la expresión familiar, ¿no? Acorde a la colocación de su condición sociohistórica, que puede ser como las fotografías, ¿no? Que les mandé, que les compartí en el primer video. Después, en un segundo recuadro, hablar de un hecho victimizante, que es el que nos vincula en ese sentido al requerimiento de atención o de proximidad con el caso, ¿no? El hecho victimizante es aquel que ligado a una probable violación a derechos humanos o un acontecimiento, como lo decía anteriormente, que puede ser devastador, traumático o que ponga en riesgo social a las familias, ¿no? Puede cambiar el curso de los procesos de convivencia o de cotidianidad de estas familias, o bien la ruptura en el transcurso de la vida cotidiana y del rumbo histórico que pueda tener esa familia. Las problemáticas o consecuencias del hecho victimizante, ¿no? Colocadas en estas tres circunstancias particulares que les hablaba, ¿no? Experiencias de sexismo, internas de la familia, externas de la familia. Ahí les pido que por favor puedan revisar los casos que vienen a continuación. Ahorita les voy que puedan revisar las conceptualizaciones, ¿no? Problemáticas de justicia distributiva, una radiografía interna de la estructura de probidad. Fíjense, ya no hablamos de solamente hacer una lista de situación, de si, cuánto ganan, cuánto gastan, ¿no? Que sí es importante, pero también es importante que hagamos una radiografía interna de la estructura de provisión de esa familia. ¿Quiénes son las figuras proveedoras? ¿Quiénes son las personas perceptoras, ¿no? Aquí vienen las definiciones para no tardarme mucho. ¿Quiénes son las personas receptoras? Hay incertidumbre o certidumbre en su estabilidad, en su situación laboral, son emprendedores o no, o tienden a tener este tipo de ejercicios, son empleados de contrato formal o informal, autoempleo, o en algunos casos, ¿no? Aquí ya no lo puse, pero bueno, que podría quedar en el autoempleo, pero si hay actividades ilícitas de las cuales también se sostenga un poco esa estructura de provisión. Eso es importante, me parece que es importante que tengamos una visión diagnóstica mucho más acercada a la realidad que a otra que parte, como les decía yo, les explicaba de figuras o de percepciones ideales, ¿no? De lo que debería ser la familia. Y finalmente situaciones de desigualdades múltiples, ¿no? Internas o externas. Las internas provocadas por un análisis de interseccionalidad entre las experiencias de sexismo, las estructuras de probidad y las relaciones de exterioridad que tienen estas familias, así como el encadenamiento de violaciones a derechos, ¿no? Derechos violados históricamente, vulneración de derechos históricos violados con esas familias, consecuencias internas y externas, alcances e impactos, y la magnitud encadenada de esa violación, la magnitud obviamente familiar de ese encadenamiento de violación ligada a derechos. Ubicar el derecho llave, ¿cuál es el derecho llave? Aquel derecho que ha sido el mayor vulnerado a partir del hecho victimizante y del cual se considera central en ese encadenamiento de violaciones a derechos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, salud. Las violaciones y las negligencias médicas, la cuestión de la salud es un tema muy importante que genera bastantes consecuencias al interior y exterior de las familias, que
provoca justamente situaciones de desigualdad múltiple, que provoca problemáticas de justicia distributiva, porque hay enfermedades crónicas, ¿no? Como el cáncer, que tiene costos en el medicamento, en tratamientos altísimos, que a veces muchas familias no pueden proveer, no pueden cubrir. Y por supuesto que también genera un tema en la repartición o distribución de roles del cuidado del hogar y de crianza de los hijos, de las hijas, ¿no? También viene un recuadro sobre mecanismos de exigibilidad jurídica, social, política. No quisiera meterme ahí hasta la segunda sesión. Así que el primer ejercicio es llegar hasta esa parte de derecho llave, ¿no? Y hecho victimizante. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos antes de llegar a la posibilidad de un ejercicio. Entonces, para que pudieran ustedes un poco leer los ejemplos de los dos casos que vienen, del caso, creo que son dos casos los que vienen ahí, para que podamos rebotar ideas. Yo les sugiero que puedan hacer el ejercicio, ya que esto va a tener que acreditarse, ¿no? Que pudieran hacer el ejercicio por equipos grandes inclusive, para que pudiéramos más bien rebotar esta cuestión. Mi idea es generar una acreditación de manera grupal, ¿no? No quisiera meterme en este embrollo de revisar cuestiones más o sea, trabajos individuales, porque no es el objeto, ¿no? Me parece que el objeto es que justo introducirlos en esta cuestión, y que podamos hacer ejercicios y que podamos rebotar ideas, como un diálogo binacional de este tema. Entonces, por eso no me gustaría como revisar trabajos individuales. Yo les propongo que escojan un caso de alguna familia que pueda ser no su propia familia, pero sí que pueda tener dentro de su propio contexto, de su experiencia académica, de su trayectoria escolar, académica o profesional, algún caso de una familia o algún caso paradigmático que haya pasado con alguna familia en El Salvador, y que ustedes pudieran elaborar este ejercicio a partir de ese caso paradigmático de problemática familiar, ¿no? Y que ya en la segunda sesión podamos generar de diálogo a partir de sus ejercicios, que sí me gustaría que me pudieran mandar, o mandar por equipos, pero del cual sí pudiéramos tener la posibilidad de dialogar en el sábado 11, si no me equivoco, 11 de julio, que podamos tener la posibilidad de rebotar algunos 2, 3 casos y algunos de estos 2, 3 ejercicios, ¿no? O finalmente también discutir mucho la propuesta de esta matriz de reformulación diagnóstica. Bueno, pues nada, gracias por prestar atención a estos videos, y sí, seguimos en contacto a través del blog del foro de socialización. Y pues en el transcurso sí es cierto, en el transcurso de la semana pues también podemos tener comunicaciones a través del foro de socialización, o bien también me pueden escribir, aquí como lo pongo en esta página, a estos dos correos, uno por Outlook, otro por Gmail. El primero es el institucional, el segundo pues es más personal, y pues también nos pueden seguir en las redes, en la línea de estudios e intervención social con familias, que es la línea de investigación que yo llevo adentro de trabajo social de la UNAM, familias de H y familias de DHH en Facebook, y ahí pueden conseguir también todas las infografías y todo el material. Les invito a revisar también las infografías, a profundizar en las infografías, y en que podamos también discutir o rebotar algunos datos diferenciados de lo que pasa en El Salvador, a diferencia de México, y viceversa.
Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.